Muy buenas noches, amigas y amigos de Barra de Mujeres. Estamos una vez más con ustedes, aquí con nuestra compañera Lisbeth Guillén. Hola Ana María, ¿cómo están? Nuevamente en esta edición de Barra de Mujeres para comentarles sobre algunos temas de del quehacer de la semana. Uno de los temas es, bueno, y que ya lo hemos comentado también, es respecto a la modificación del Decreto Supremo 051 referido a las reparaciones para las víctimas de la violencia política, que como sabemos cierra el registro al 31 de diciembre del 2011 y establece unos montos de reparaciones económicas que son muy irrisorios. Frente a eso, 10.000 soles, ¿no? Sí, de 10.000 soles y se distribuyen para las reparaciones individuales. Sí. Frente a esto que aún no se modifica, no se modifica esta norma, el congresista Díaz Canseco ha presentado ya un proyecto de ley, el proyecto 966, buscando darle jerarquía de ley para que el registro sea permanente y se revise también estos montos de la reparación individual. Y yo al respecto quisiera recordarles de lo que estamos viviendo con nuestro proyecto que tenemos en Apurímac, como recién hay personas que se están inscribiendo gracias a la campaña que nosotros estamos haciendo, porque este proceso es un proceso larguísimo. Hay gente que recién está empezando a tener la capacidad de afrontar su problema y de planteárselo como para encontrar una solución individual a través de programas de salud mental comunitaria o salud pública, etcétera, etcétera. Pero ese es un proceso que no se le puede poner una fecha, porque la superación de este tipo de problemas tarda muchísimos años. O sea, así es. Además de con las comunidades lejanas, entonces lo que se está promoviendo son registros itinerantes en coordinación con el gobierno regional, en este caso con el gobierno regional de Apurímac, Pues esperamos ojalá que entonces esto se modifique, ¿no? Sí, porque es absurdo, tiene sentido, es algo que lo que quieran es ya terminar con el tema y no hablar más del asunto, ¿no? Bueno, ese es un tema importantísimo. Después hay otro tema que insistimos en lo de la campaña del feminicidio. Ustedes han visto los horrores que hemos vivido esta semana sobre la mujer quemada, descuartizada, la otra descuartizada. Es una cosa, yo no sé qué les está pasando a los hombres, volviendo locos, no sé. No sé, no me explico, o antes no nos enterábamos, pero siempre nos hemos enterado de cuando descuartizaban a alguien, mucha mayor crueldad, ¿no? Mucha mayor crueldad, ensañamiento, sí. ¿no? Y probablemente tenga mucho que ver con la autonomía de las mujeres. El avance, sí. ¿No? Porque hubo el caso de una señora que, acuérdate, regresando de hacer la denuncia, el marido la empuja por un puente, saliendo de la comisaría y la mata. Como diciendo, no, cualquier acción que hagas no me va a limitar, ¿no? Sí. Frente a eso, lo que se debe hacer también es una campaña nacional, ¿no? Y permanente, así como se está haciendo, y saludamos la campaña por los valores, ¿no? Hay una serie de campañas que se están haciendo, pero esto del feminicidio y que toca a vidas, ¿no? Vidas de mujeres, claro, ya tiene que parar, ¿no? Entonces, y no solo en el tema penal, ¿no? Porque el tema penal es la última escala del proceso, ¿no? Sino antes. Es prevención, pues, prevención, ¿no? Ahora no sé bien cómo, ¿no? También con la violencia de las calles, o sea, que la violencia es un fenómeno ya pues generalizado, ¿no? Que tiene que ver con la pobreza. No solo, no es causa, pero tiene que ver porque el hacinamiento, la falta de proyecto de vida, todo un mundo de consumo que rodea a la gente que no puede ni siquiera comprarse pues un celular. Y yo creo que hay tantos desequilibrios en la sociedad que es lo que está generando esto, ¿no? Porque tampoco podemos poner un policía pues en cada casa, ¿no? No sé. Ni aún así, creo. Ni aún así, pero... Que funcionen los servicios, ¿no? Por ejemplo, los centros de emergencia mujer, que organizaciones barriales, ¿no? Organizaciones barriales como teníamos hace años, cuando empezaba a ponerse en agenda el tema, ¿no? Sí. Es muy importante la organización de la comunidad, de las propias mujeres, que haya una sanción social también de parte hacia los agresores, ¿no? Y campañas nacionales, tenemos el canal nacional, radios nacionales, ¿no? ¿Cuánto puede hacer el Estado? Nadie puede hacer lo que puede hacer el Estado. Así es. A ver, pues, la ministra de la Mujer, el ministro de Justicia, en fin, pero bueno.
El presidente Ollanta. El presidente Ollanta, por favor, a ver, para empezar. Bueno, y ahora en abril la ministra Patricia Salas tiene que hacer un informe sobre la niña rural, a propósito de la ley 27558, que es una ley de promoción de la educación de la niña y adolescente rural. Así es. Esa es una ley del 2001. Del 2001, que se dio por 5 años, se prorrogó, pero el sentido de esta ley era que en todas las instituciones del Estado se enfocaran en promover la educación de la niña rural y no ha habido mayormente, ¿no? Se ha avanzado en matrícula. Acceso, ¿no? En acceso se ha avanzado, pero matrícula, no acceso. así en permanencia, claro. Y en permanencia y logro, ¿no? Y logro, exacto. Ahí deserción. ¿Cómo todavía. Se llama eso cuando se jalan de año? La promoción, tiene un nombre, sí. No me acuerdo. Pero el asunto es que sigue habiendo un ingente número de adolescentes rurales que abandonan la escuela. Y nosotros insistimos mucho en eso porque esas chicas, que es clásico, en tercero y media salen por las dificultades materiales, geográficas, culturales. Nosotros tenemos incluso una publicación que hemos trabajado con Enrique Vázquez, donde él promueve una serie de soluciones con costos relativamente bajos. Incluso hay razones tan tontas como que no hay baños separados para chicos y chicas. Por sexo. Sí. Entonces las chicas no quieren, cuando ya pues están con su menstruación, en fin, no quieren ir a los baños de los chicos. O sea, cosas que podrían solucionarse. El tema de la violencia, la seguridad, ¿no? Los caminos. No se puede hacer servicio rural de camionetas para que lleven a las chicas desde las comunidades a la escuela. Tan caro es eso en este Perú, que está tan boyante, con tanto crecimiento económico, con tanta plata que se nos chorrea por los bolsillos. No se pueden comprar 2 combis para cada provincia. Vamos a hablar cuántas combis serían, son 1900 distritos, tendríamos como 4000 combis. Sí, 4000 combis. Para empezar. Sí, y lo que también señala la ley, esta ley de promoción de la educación de la niña y adolescente rural, es que el Ministerio de Educación, Mujer y Salud conformen un comité, ¿no? Una comisión multisectorial para que puedan mirar de manera integral las políticas para justamente hacer que las niñas y adolescentes puedan concretar su derecho a la educación. Claro. Después esas chicas migran, vienen a Lima con tercero de secundaria. ¿Dónde van? No las van a recibir ni de cajeras. Esas chicas van a tener que trabajar trabajadora del hogar. Ojalá no sea prostitución, ojalá no caiga en una red de trata, en fin. Embarazo adolescente. Embarazo adolescente, porque vienen chiquillas. A mí me da una pena horrible, me parece una indolencia terrible del Estado que no aborde ese tema. Bueno, y ahora vamos a pasar me imagino que lo que debe ser para todo el mundo el tema de la semana, que es que si se puede vivir con 260 soles al mes, ¿no? Que es la nueva medición que ha hecho el Instituto Nacional de Estadística. Vamos a estar con un amigo economista y que ha sido viceministro de Trabajo, que conoce mucho no solo el tema de la ganancia, sino todo lo que es economía laboral. Regresamos. De lunes a viernes a las 7 de la noche, conéctate a lamula.p para la mejor programación de la televisión en internet. Los lunes, una mirada al arte, a través de Ventana Cultural con Gonzalo Tello. Los martes, el mundo de las tablas, en sala llena con Eduardo Adriansen. Los miércoles, el mundo culinario en Provocarte, con Teresina Muñoz Nájar, Rosario Elías y María Elena Cornejo. Los jueves, el movimiento musical underground, en El Vicio con Oscar Soto. Los viernes, lo mejor de la salsa, en Oye lo que te conviene con Eduardo Lidia. Y solo por Mula TV. De lunes a viernes a las 8 de la noche, conéctate a lamula.p para la mejor programación de la televisión en internet. Los lunes, un repaso a la semana, en Pasando Revista, con José Alejandro Godoy. Los martes, Internet en la actualidad. Código Abierto, con Jorge Bocio y Rolando Toledo. Los miércoles, los chismes del mundo del espectáculo y la farándula, en Entrometida, con Patricia Salinas y Maritza Chino. Los jueves, un programa sobre programación, es Web Inc., con Antonio Ognio y Germán Martínez. Los viernes, amenas conversaciones con los más variados invitados, conversando con Manuel Escorza.
y solo por Mula TV. De lunes a viernes a las 10 de la noche, conéctate a lamula.p para la mejor programación de la televisión en Internet. Los lunes, un programa con igualdad de género, en Barra de Mujeres con Coca Yáñez y Jenny Dador. Los martes, la lucha por la diversidad sexual, Conducta Impropia con Guido Infante. Los miércoles, los derechos humanos en el tapete, Lo Justo con Rocío Silva. Los jueves, conflictos regionales bajo la lupa, en El Arriero con Javier Torres. Los viernes, nuestro programa deportivo, Competencia con Diego Sarro. Y solo por Mula TV. Este y todos los lunes, conéctate a lamula.p para la mejor programación de la televisión en Internet. A las 7, una mirada al arte, a través de Ventana Cultural con Gonzalo Tello. A las 8, un repaso a la semana en Pasando Revista, con José Alejandro Godoy. A las 9, Pague con Sencillo, Economía para Mulas, con David Rivera. Y a las 10, un programa con igualdad de género, en Barra de Mujeres con Coca Yáñez y Jenny Dador. Y solo por Mula TV. Bueno, y estamos con el economista y ex viceministro de Trabajo, Julio Gamero, especialista en temas laborales y económicos, para analizar el tema de la nueva metodología que ha implementado el Instituto Nacional de Estadística para medir el costo de la canasta, a partir del consumo individual calórico, ¿no? Básicamente es eso. Ahora después vamos a presentar ahora a Julio y el tema, ¿no? Que es un tema, básicamente lo que vamos a ver es cómo un cambio de metodología reduce a los pobres. En síntesis, porque si uno mueve, ¿no? Mueves la línea de pobreza, tú dices el que gana, como ha dicho el director, el jefe del Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Ahora todo el que gana más de 263 soles al mes ya no es pobre. El que tiene ya no es pobre. Entonces, ese es el absurdo de la cuestión estadística, pero de todas maneras vamos a revisar este tema primero viendo un video de la presentación del jefe del Instituto Nacional de Estadística cuando presentó esta nueva metodología. Sí. El Instituto Nacional de Estadística e Informática presentó un informe técnico sobre la evolución de la pobreza. Se trata de datos actualizados, cuyo estudio está basado en una nueva metodología. La población en situación de pobreza al año 2010 es del 30,8%. La anterior metodología nos decía que era del 31,3%. O sea, en realidad no hay diferencias significativas. Donde sí hemos encontrado diferencias es en el área rural. La población en situación de pobreza en el área rural llega al 61%. El jefe del INEI, Alejandro Vilches, brindó este último dato preocupante. Sin reconocer que la inequidad entre la población rural y urbana se ha ampliado en 7,2% respecto del estudio anterior, explicó cuáles son los factores que influyen en estos resultados. El crecimiento económico, cambios en los precios relativos han hecho que haya cambios en los hábitos de consumo de la población. Asimismo, hay otras razones de tipo técnica, por ejemplo, una tabla de conversión de alimentos mucho más actualizada. Además, se conoció que la incidencia de pobreza extrema a nivel nacional fue 7,6%, que significa 2 puntos porcentuales menos que el anterior estudio. El representante del Instituto de Investigación para el Desarrollo del Gobierno francés, Javier Herrera, detalló también las modificaciones en los últimos años de la canasta familiar. Hay nuevos elementos que entran en la estimación del gasto, por ejemplo, el valor de uso de los bienes durables, otros que salen por temas de consistencia con cuentas nacionales, mejores métodos de imputación, cambios en las canastas de consumo, con el fin de actualizarlas y tener en cuenta los nuevos patrones de consumo de la población peruana, nuevos requerimientos calóricos, nuevas estimaciones igualmente del aporte nutricional de la canasta.
Lo que sí se convirtió en una buena noticia es conocer que la nueva metodología de estudio del INEI determinó que la reducción de la pobreza desde el 2004 al 2010 fue de 58 a 30%, mostrando un significativo 18% de disminución. Gracias, doctor, ya no somos pobres. Sí, pues está. Bueno, muy bien, entonces estamos acá. A ver, primero, Julio, sería interesante que la gente sepa cómo se medía antes la pobreza y cómo se mide ahora. Sí. Después nos explicas las razones que han dado para este cambio metodológico. ¿Ya? Sí. Una primera cuestión es de que la pobreza, como la metodología que nos han presentado, es la medición de la pobreza monetaria. Pero lo que hay que distinguir es de que en realidad esa línea de pobreza monetaria se puede trabajar a partir de dos dimensiones: la dimensión de ingresos, es decir, la remuneración, pero también la dimensión del gasto, ¿no? Que es remuneración más transferencias, más todo aquello que permita el consumo de la población. En el Perú se utiliza la comparación del consumo de las familias, el gasto, en relación a una canasta determinada. Otra metodología es la de necesidades básicas insatisfechas, que mide más la pobreza estructural, ¿no? Es decir, el acceso de las personas, claro, a servicios. A servicios y, por ejemplo, ¿no? Que un niño estando en edad de ir al colegio vaya al colegio. Si claro. No va, es una NBI. Claro. ¿No? O sea, es una medición más dura, ¿no? Porque esos servicios de salud también, ¿no? Claro, el tema de servicios de salud, el tema de hacinamiento, o el tema de que haya más de un perceptor por cada 3 personas del hogar. Agua, desagüe, todas esas cosas, el agua corriente. Las características del techo, del piso también de las casas. Pero esa es más correcta, ¿no? Porque la pobreza es un conjunto de factores, o sea, no es solo que tú no tengas plata para completar tu menú. Claro, no. Además que la medición de la pobreza monetaria parte de identificar una canasta básica de alimentos. Y esa canasta básica de alimentos se pondera con las calorías y a partir de ahí sale un valor determinado. Pero ese valor determinado se obtiene a partir del gasto del hogar, ¿no? Y por eso que salen los valores que ya hemos conocido, porque hay economías de escala del hogar. Claro. Porque una persona en forma individual realmente... Pero entonces tenemos que, si los ingresos del trabajo disminuyen, el consumo de los alimentos en las familias va a bajar. Y baja y baja y baja y baja, y eso siempre va a ser lo que se toma como referencia del ideal, ese consumo promedio de la población. Lo que se indica es que se toma como referencia el consumo de la población, el consumo real. El consumo real, pero con una referencia normativa. Ya. Sí, ¿no? Entonces es una combinación. Lo normativo corrige eso. Ya. Pero sin embargo el valor de la canasta, que se ha dado a conocer, 260 a nivel nacional y 335 soles para Lima metropolitana, realmente esconde detrás en el tema de que hoy día se requerirían menos calorías para poder acceder a una canasta básica alimentaria. Y, por ejemplo, ¿no? En el año 91, de acuerdo al mismo INEI, se requerían 2.533 calorías per cápita. El año 99, 2.318, el año 2006, 2.232 calorías, o sea, va bajando, y si va bajando, va bajando el valor de la canasta. Es que va bajando porque lo que se toma es la canasta real, el consumo real. Claro. Entonces el consumo real va arrastrando hacia abajo el consumo de calorías, y eso se va convirtiendo en normativo al mismo tiempo. Claro, hay un trabajo, ¿no?, de un economista de la Universidad del Pacífico publicado por el CIES, en el cual él indica eso, ¿no?, de que si se toma la referencia de abajo, entonces se baja. Pero además esta canasta... Entonces, antes teníamos el sistema de necesidades básicas insatisfechas, que es la no monetaria, digamos. Sí. Más la monetaria, que es el consumo. Así es.
y ahora nos estamos quedando con, ¿ya no se consideran necesidades básicas insatisfechas? No. ¿En la metodología actual o solamente lo que ocurre es que las necesidades básicas, por las características por las variables que contiene esa metodología, habría que hacerlas a través de un censo, ¿no? Porque como esta es una encuesta, aunque la encuesta también podría identificar esas variables, no son excluyentes, es decir, se puede seguir con la pobreza monetaria y se puede seguir con necesidades básicas, e incluso la mixtura, la combinación de necesidades básicas y pobreza monetaria nos da el método integrado. Claro, que sirve para distinguir a pobres estructurales de nuevos pobres. ¿Pero tienen que ser los mismos hogares o pueden no ser los mismos hogares? Tienen que ser los mismos hogares. Sí, tienes que regresar al mismo sitio, hacer doble gasto para también para el Instituto Nacional de Estadística. Entonces, ya, antes medíamos una cosa más integrada, más estructural, ahora estamos más focalizados en lo que es consecuencia de ingresos monetarios. Ingresos monetarios, pero también transferencias de programas. Transferencias de programas, ya. También. Ahora, acá hay una frase de Enrique Vázquez que me dice que lo que se refiere a la canasta, que el tema es que hay una... siempre hay que mirar con pinzas, pero el mensaje... Ya, acá dice, siempre hay que mirar con pinzas los números, claro. Pero el mensaje es que la tendencia a la reducción de la pobreza, me imagino, se da si hay mayor inversión que genere empleo para los más pobres. Ahí viene mi segunda pregunta. Nadie genera empleo para los más pobres. O sea, los más pobres no tienen acceso al empleo que genera ni la inversión pública ni la inversión privada. Los más pobres se generan su propio empleo y se generan su propio ingreso a través de su bodega, de su una señora que cose, etcétera, etcétera. Igual de cualquier emprendimiento. Cualquier emprendimiento, y precisamente por ser pobres no cuentan con las calificaciones para estos empleos. Entonces, ¿cómo redunda este crecimiento en una generación de empleo para los más pobres? No, en realidad, si nosotros... creo que las cifras que se han dado a conocer y que han causado bastante impacto nos llevan a señalar de que el tema de circunscribir, ¿no?, el tema del bienestar, ¿no?, a la línea de pobreza monetaria es insuficiente. Absolutamente. ¿No? Creo que hay que empezar a mirar mejor el tema de la calidad de los empleos que se vienen generando. Ese es el tema, porque estamos con un exitismo desbordante de riqueza, y somos ya primer mundo casi para muchos, y todos sabemos que ese enriquecimiento se queda en un segmento alto, y también un segmento alto laboral, porque son pocos, tiene creo que 12% lo que es, de entre 12 y 15% lo que son trabajadores asalariados del sector privado, los que disfrutan, si se quiere, de esta bonanza. Entonces seguimos estando con este tremendo problema de que no llega la riqueza a los más pobres. Porque, ¿qué significan, por ejemplo, las transferencias del Estado? ¿En qué porcentajes? No, en algunos lugares juntos los 100 soles puede llegar a ser la mitad del ingreso monetario, ¿no? Así es, ¿no? Pero por esa vía se reduce la pobreza, claro, de la pobreza monetaria, ¿no? Lo cual es cierto, ¿no? Porque si no, en realidad vamos a fijar el éxito de las políticas por disminución de la población que está bajo la línea de pobreza monetaria, y eso es realmente bajar la valla, no bajar el estándar con el cual deberíamos medir el bienestar de las personas y las familias. Porque además están en ese límite gracias a que el Estado tiene una serie de políticas y de programas de alivio de pobreza. Pues si no los tuviera, se cae toda la línea. Claro, y además en todo caso sería interesante conocer cuánta población está más o menos, por ejemplo, 10% arriba, 10% abajo. Porque los que están con 261 soles, nada garantiza de que al día siguiente bajen en 259, ¿no? No, y además lo que ocurre también es de que las líneas de pobreza, cuando las vemos en perspectiva del 2004 hasta la fecha,
observamos que en soles reales, ¿no? En soles con Sí, igual capacidad sí. adquisitiva, la línea de pobreza para Lima Metropolitana en el año 2004 era 364 soles. Hoy día es 335 soles. Pero o el 2010. bajó hasta el 2009, recién Sí. se recupera el 2010, Claro. en el último año de Alan García. O sea que estamos midiendo la pobreza en términos reales, la línea disminuye cada vez más, con lo cual en realidad ahí hay un tema que habría que trabajar. Habría que mejor. ver si esto es un intento político por disfrazar las cosas, ¿no? Vamos a regresar dentro de unos minutos, vamos a hacer una pausa a ver para seguir pensando también de este tema. Y me deja pero absorta. Este y todos los lunes, conéctate a lamula.p para la mejor programación de la televisión en Internet. A las 7, una mirada al arte, a través de Ventana Cultural con Gonzalo Tello. A las 8, un repaso a la semana en Pasando Revista, con José Alejandro Godoy. A las 9, Pague con Sencillo, Economía para Mulas, con David Rivera. Y a las 10, un programa con igualdad de géneros, en Barra de Mujeres con Coca Yáñez y Jenny Dador. Y solo por Mula TV. Bueno, a ver, seguimos con esto porque además cuando uno viaja, yo no sé, Lisbeth, nosotras viajamos bastante por zonas rurales y ¿tú ves cambios en los últimos años en la zona rural? Muy poco, ¿no? Muy poco. Siguen estando las carreteras todas descuidadas, no hay seguridad, y los servicios, ¿no? Servicios, los del centros de Estado, salud. o lejanos o sin personal, o sea, sigue siendo muy difícil la vida para los peruanos y peruanas de esas zonas, Así es, ¿no? y no hay más acceso a la educación, o sea, no hay ningún progreso. Así en conjunto, ¿no? Claro, como grupos. La ministra de Educación acaba de hacer referencia, ¿no?, al tema del resultado de las pruebas, ¿no?, que Así es, evidencia, ¿no?, un estancamiento, ¿no? Claro. O sea, no hay una mejora. comprensión de lectura y seguimos mal. Pésimo, no entienden lo que leen. Ahora, acá hay un cuadro, que es el cuadro número 16, en donde pese a esta medición, se ve que en el año 2010, en todos los años, en la zona rural, la pobreza extrema es mayor que en las zonas urbanas. O sea, ha crecido en relación a la anterior medición. A la anterior metodología. A la anterior metodología. O sea, la anterior metodología arrojaba cifras más bajas de pobreza extrema, ¿no? Estaba subestimando, o sea, en eso estaría esclareciendo un poco más, porque claro, en las zonas rurales hay muy poca economía monetarizada también, pues. Entonces aquí son los programas sociales, básicamente, juntos, como tú dices. Sí. Una vez me acuerdo que hicimos un cálculo para ver si se podía comprar un micro para una municipalidad que traslade chicas. Y dijimos, bueno, pero se podrá pagar pues un sol por pasaje. No. Pero le digo, ¿no pueden pagar un sol? No, me dijeron, no tienen. Se pasan meses y no tienen un sol. Porque tienen ingresos de otras formas, sobre todo los productores agropecuarios, agrícolas, etcétera. Sí. Claro, incluso eso yo recuerdo hace años en un trabajo para medir el impacto de los servicios de salud sexual y reproductiva. Se puso que vienen todos los meses al control, pero si un mes no vienen, se les pone una multa de un sol. Sí. Nunca más regresan. Ya no claro. regresan. Claro. Entonces esto, en este caso, ¿por qué revela más pobreza extrema esta nueva serie? Por esto que estamos hablando en zonas rurales, por lo esto de que no... Ahí, como parte, como la línea de pobreza extrema es la canasta básica alimentaria, per cápita, ¿no? Sí, ahí hay un tema de mezcla de calorías con cuestión normativa, que supongo es lo que está explicando esa diferencia. Pero eso nos indica en todo caso que en términos de desigualdad
las cosas no es como habían algunos informes que indicaban que la desigualdad está bajando. Mentira. Miren el cuadro 17, por favor, a ver, ponte el cuadro 17. Mira la diferencia entre pobreza extrema y por área de residencia, por favor. Mira esto. Mira estas diferencias groseras. En el 2010, 1.9 de pobreza extrema en las zonas urbanas y 23.8 en las zonas rurales. Claro. ¡Extrema! Así es. ¿De qué? No, y extrema pobreza, como veíamos, es la canasta básica de O alimentos. sea, que la gente que no tiene que comer. Claro, está solo subalimentada, de- ¿no? O sea, alimente papas o de alguna un Carbohidratos, único claro, no hay insumo alimenticio. Una dieta balanceada. Claro, O dedica la mayor parte de su ingreso solo a alimentos, ¿no? Y a ese... Y claro, y con qué se viste, ¿no? Con el Porque- cuadro Claro, 17, a ver, con que cubre estaba el las cuadro otras 17, ¿no? necesidades. Ahí está, ahí se puede ver clarito, la columna chiquitita es la zona urbana y la columna grandaza es la zona rural. Esa es la igualación que se supone hace el sistema y el mercado, el mejor distribuidor de los recursos, asignador de recursos. No, es que ahí también hay todo un tema, ¿no? Porque el mercado es bueno para algunas cosas, pero no es, el mercado no produce equidad, ¿no? No produce equidad. No, más bien, si se le deja suelto, lo que produce es desigualdad. Y más bien Sí, seguramente sí. se retroalimenta en sí mismo. Así es. ¿No? ¿Cómo va a llegar al mercado a sitios donde Solamente va a no hay ni favorecer a los carreteras? que ya están No. bien, pues, ¿no? Así es. Claro. No, y además hay otra cuestión que sería bueno que se aclare, ¿no? O que se dé más información y que hoy día ya en su editorial Gestión lo señalaba, ¿no? Es decir, comparando la antigua y la nueva metodología, o la antigua y la nueva serie, es de que, por ejemplo, con la serie anterior, la pobreza, el 2010 era 31,3 y con la nueva serie 30,8. Pero cuando se hace el análisis por dominios, O sea, lo que sí. se observa es de que en la nueva serie la pobreza sale más elevada en todos los dominios salvo en Sierra Urbana. En Lima, que era 12,8 con la serie anterior, ahora es 15,8 con la... Dominios es, por si acaso, es costa urbana, costa Así rural, es. sierra urbana, sierra... Y en cada uno de estos dominios, con la nueva metodología, La pobreza la sale pobreza más- es más alta, pero más- sin embargo en el total es más baja. Es más baja. ¿Cómo se explica eso? Claro, la única explicación sería que el Sierra Que la Urbana Sierra Urbana pese pese porcentaje. tanto que Pero no es así. pero no es así, pues. Lima Metropolitana es la que pesa más. Así Claro. es. Y Lima Metropolitana, fíjate Sube, tú, sube en 3 puntos. Pobreza. Suben 3 puntos y el nivel nacional baja en 0,5, ¿no? De 31,3 a 30,8. 30,8. Bueno, no tiene sentido, pues me parece, Julio, no sé si tú estás de acuerdo en esta medición tan parcial, ¿no? Yo creo que sirve casualmente una llamada de atención, ¿no? De que realmente focalizar el éxito de una política económica, social, en que baja la cantidad de pobres a través de esta metodología realmente No, es real. no es real y además no debe llevar a la autocomplacencia, ¿no? Porque en realidad es como cuando uno se mira a uno de esos espejos que uno se deforma, Sí, pues. porque no No está es la reflejando. imagen, no está reflejando la imagen tal cual, ¿no? Así es. Claro. ¿Y qué porcentaje es la población rural con relación a la urbana? Porque hay un proceso de urbanización Sí, que sí, se sí. está comiendo, Sí. eso sí, ¿no? Es 6%, Así más es. o menos, 26 versus rural, 74. 74, Ujú, sí. sí. Y eso se está acelerando, ¿no? Y sobre todo en ciudades intermedias o ciudades fuera de Ay, Lima que sí. también tienen Proceso están ahora con acelerado, de ¿no? crecimiento, ¿no? Pero eso también es una presión que se está ejerciendo en estas ciudades por más servicios. Claro, no, o incluso el éxito, por ejemplo, de la actividad agroindustrial ha generado problemas no resueltos ni enfrentados por la autoridad regional o local, ¿no? Que es, por ejemplo, ¿no? En algunas de estas grandes empresas vienen en épocas de cosecha 10.000, 14.000 trabajadores. La migración vienen interna. y ya se quedan, ¿no? Pero vienen, se quedan, pero no hay un plan de desarrollo No hay. local, dónde van a quedarse a vivir, cómo van a tener los Fuentes de servicios empleo, básicos, servicios, el ¿no? tema de, hay muchas mujeres como servicios tipo Guaguasi para ellas, o están en una zona que por el cambio climático, además la intensidad del sol es mucho mayor que antes, y qué medidas hay
en términos de salud y seguridad en el trabajo para su Y si a eso sumas que en este sector hay un régimen laboral que desprotege a las trabajadoras, entonces estamos que las personas que están en esa actividad económica tienen doble sufrimiento, ¿no? El de la migración, o sea, el de estar en un entorno, un ambiente que no es el propio, más unas normas laborales que no protegen igual que protegen a los demás trabajadores. Claro, entonces ahí, por ejemplo, ese es un buen ejemplo de lo importante que es ahora focalizarnos en la calidad de los empleos que se vienen generando, ¿no? Porque está bien, ¿no? El empleo aumenta, pero es un empleo con precario, con seguridad social, con aporte a pensiones. Mira, nosotros vamos a hacer otro programa, vamos a ver cuánto ha crecido el empleo formal privado de medianas y grandes empresas en los últimos 10 años. Era 2%, porque la minería, ¿qué genera? Nada. La minería es intensiva en capital más que en mano de obra. La manufactura ha crecido un poco, pero tampoco es pues que se haya duplicado el asalariado privado. No, claro, lo que sí es que uno encuentra es que efectivamente, ¿no? El empleo que más ha crecido es el empleo en la mediana y gran empresa, pero aún en este sector, yo recuerdo para el año 2010 había casi unos 700.000 trabajadores informales en empresas formales, ¿no? Es decir, que no tenían contrato. Claro, eran las contratas y todos esos regímenes que autorizaban a las empresas a tener. Ahora, esto entonces podría complementarse con estudios debería complementarse con estudios de necesidades básicas insatisfechas. Yo me acuerdo el mapa de pobreza del INEI, de FONCODES, claro. Era muy bueno. Sí. ¿Cuántos metros cuadrados, el piso de qué era, la casa, el acceso al agua corriente, desagüe, número de habitaciones, familia, ¿no? Claro, el tema del hacinamiento. Porque eso además está vinculado a temas de violencia, así ¿no? es, así es, entonces así es. Sí. Entonces era un verdadero mapa de pobreza, sí. Y yo recuerdo que de ahí hemos extraído dos datos que vienen muy al pelo ahora con lo de Conga. Uno, que primero salió que el distrito más pobre era, ¿cómo se llama? Choropampa, en Cajamarca, donde estaba la mina. Y dos, que la desnutrición infantil de Cajamarca ocupa el tercer lugar en el Perú. Después, si no me equivoco, de Apurímac y probablemente Huancavelica. Claro. Claro, y esa es una medida bien dura de la pobreza. Bien dura, porque ahí estás destruyendo el potencial futuro de todos esos niños. Sí. No, y eso es cierto, ¿no? Que también en países como el nuestro, mirar los promedios es referencial. Claro. Porque detrás de los promedios tenemos a veces varios países. Un país tan heterogéneo como este, tienes 20 Perús. 20 Perús acá. Bueno, muy interesante este tema, no sé si nos habrán entendido todos. Es un poco técnico a veces este tema de la medición de pobreza, pero lo que sí queremos que quede claro es que no se puede medir la pobreza solamente a partir del consumo económico. Se tiene que medir la pobreza a partir de eso, más todo el acceso al bienestar. Así es. Básico, ¿no? Tampoco queremos que vivan pues lujos asiáticos, pero sí No, claro, reducir el bienestar a una medida de pobreza monetaria. No, pues, claro. Bueno, muchas gracias, Julio. Ya seguiremos conversando con Julio en otra ocasión sobre todos estos temas que nos competen a todos nosotros, porque no es que aquí en Lima pues estemos bien, ¿no? Tampoco. La migración también está creando todos los problemas de seguridad. Los bolsones de pobreza. No, y un día nos invadirán y ya, chao, otra vez. Bueno, gracias, Julio. Listo. Gracias. Regresamos. Bueno. Ya. De lunes a viernes a las 8 de la noche, conéctate a lamula.p para la mejor programación de la televisión en internet. Los lunes, un repaso a la semana en Pasando Revista con José Alejandro Godoy. Los martes, Internet en la actualidad. Código Abierto con Jorge Bocio y Rolando Toledo. Los miércoles, los chismes del mundo del espectáculo y la farándula, en Entrometida, con Patricia Salinas y Maritza Chino. Los jueves, un programa sobre programación, es Web Inc., con Antonio Ognio y Germán Martínez.
Los viernes, amenas conversaciones con los más variados invitados. Conversando con Manuel Escorza. Y solo por Mula TV. De lunes a viernes a las 10 de la noche, conéctate a lamula.p para la mejor programación de la televisión en Internet. Los lunes, un programa con igualdad de género, en Barra de Mujeres con Coca Yáñez y Jenny Dador. Los martes, la lucha por la diversidad sexual, Conducta Impropia con Gio Infante. Los miércoles, los derechos humanos en el tapete, Lo Justo con Rocío Silva. Los jueves, conflictos regionales bajo la lupa, en El Arriero con Javier Torres. Los viernes, nuestro programa deportivo, Competencia con Diego Sarro. Y solo por Mula TV. Este y todos los lunes, conéctate a lamula.p para la mejor programación de la televisión en Internet. A las 7, una mirada al arte, a través de Ventana Cultural con Gonzalo Tello. A las 8, un repaso a la semana en Pasando Revista, con José Alejandro Godoy. A las 9, Pague con Sencillo, Economía para Mulas, con David Rivera. Y a las 10, un programa con igualdad de género, en Barra de Mujeres con Coca Yáñez y Jenny Dador. Y solo por Mula TV. Este y todos los martes, conéctate a lamula.p para la mejor programación de la televisión en Internet. A las 7, El Mundo de las Tablas, Sala Llena con Eduardo Adriansen. A las 8, Internet en la Actualidad, en Código Abierto con Jorge Bocio y Rolando Toledo. A las 9, Coyuntura y Sociedad, en Cuéntame Otra con Fernando Vivas. Y a las 10, La lucha por la diversidad sexual, Conducta Impropia con Gio Infante. Y solo por Mula TV. Este y todos los jueves, conéctate a lamula.p para la mejor programación de la televisión en Internet. A las 7, el movimiento musical Underground, en El Vicio con Oscar Soto. A las 8, un programa de programación, es Web Inc. con Antonio Ognio y Germán Martínez. A las 9, una mirada alucinante de la realidad, Después de todo, con Pedro Salinas. Y a las 10, conflictos regionales bajo la lupa, en El Arriero con Javier Torres. Y solo por Mula TV. Este y todos los viernes, conéctate a lamula.p para la mejor programación de la televisión en Internet. A las 7, lo mejor de la salsa, en Oye lo que te conviene con Eduardo Olivia. A las 8, amenas conversaciones con los más variados invitados, Conversando con Manuel Escorza. A las 9, un repaso a la semana en Pasando Revista, con José Alejandro Godoy. Y a las 10, nuestro programa deportivo Competencia, con Diego Sarro. Y solo por Mula TV. Hola, ahora estamos en nuestra sección Iricunacuspa con la congresista Claudia Coari. Ella es representante de Puno por el Grupo Parlamentario Nacionalista. Bienvenida, congresista. Y Mainaya. Ayan mi ñañay no caps con antar de invitado en que gracias, ¿no? Y que Enrique presente y que a ver, Guillahuaycu, congresista, y matata Huachcanqui, congresupi, yactan chikraiku, warmi kunaraiku. Bueno, y matar roasiane con ala tu chiacarri que ñañay me picho su compromiso carjanri que cuando tus campaña pecachane en primer lugar nergane como dirigente agenda por el ergane y recorgane ashkallakiri sapanca que región a nivel del país ni que Perú lactan chispe entonces rique no compromiso a cargar rique cuando no que congreso man por el mancheja en primer lugar hablaremos a ley que consulta previa en Cheitan Nespan no carremar el Canaric, entonces Cheitan en primer lugar cuando Congreso manchamos para que cune bastante tajenas perrique o leita ricky no ca presenta y cune, ¿por qué? Porque mana ricky que leí una
presentay Ricky fácil, sino que en primer lugar no que parla pana era que hermano sapanca bancada per responsable caico entonces cheipen Ricky parla Paris Maris Ricky paikunawan pues generarme Ricky chulancha con que ley orcorenapa entonces cheimen compromiso en primer lugar carga entonces cheipen Ricky consolida y guico quienes pen Ricky que ley de consulta nescatan Ricky primero no chorarini entonces con antajme Ricky reglamento tan Ricky liping mantañan karen corric entonces cheimen no capaz primer iniciativa nesca por el Skype que llama en segundo lugar tajme Ricky congreso pinche Ricky cojo iniciativa tan Ricky presenta llaneta moción entonces y más no que ya taipe región Punupe principalmente hatun yakiri no kai ko sapa watanting autoridad con away con checa kina Ricky ninko are no kan way ko researcha que cochanjis talim potan Ricky kariche manan kheli kan mancho nespaninko entonces mananche hasta may autoridad pues solucionar atencho entonces no kan presenta y gollaneta mocionta entonces ñache Ricky como proyecto na presenta España entonces che pues Ricky ya está ya piña cacha entonces ojalá chaca más Ricky o planta tratamiento especial ne kuchea Ricky hina somas kaman ama coche baños kakan mancho tutura kuna ya chukuna chalwa kuna pskam chay kuna pismananya kuna Ricky yang pagina ñachu chingari pishangnya no entonces may pis tutura pisle chupsea mi con Ricky animal chakne Ricky uiwai kuchea waka entonces chay waka kuna mi kui kuna kacheita y veces consumillant Ricky wa masipsina Ricky o enfermedad hina churakam Ricky un koikunata entonces chera iko Ricky presenta nego iniciativa chepes ya está camino pia che corina pa allí ni cashen entonces che discusión che parla iguna pin no caiko por el shake y lo último iniciativa ta presenta Shellaneta Ricky sobre el friaje ni Ricky casa Ricky jamón casa entonces pono ya está pe Ricky no caiko clima iko Ricky diferente entonces diferente carten Ricky che ya quería carian Ricky bastante Ricky con nya juniman que abril manta callaran caña mayo junio julio agosto que ya kiko entonces sapawatan uyarin kichiskan con apskina wawa kuna wanyoring ay veces alpaca kuna wanyoring che ratulan Ricky mañari con apoyari wais pero may king autoridad pues mana ya quirincho entonces no ca Ricky pensa en que cargan ari antes posible Ricky no canch ya quirico sunches alang manta hina Ricky che solución kama o presupuesto especial yampa kaichunes para nerishane no vacuna Guakunapa, frasancuna, pachachacunapas. Chaykuna Ricky más importante necesita como hay pichos Ricky que con kashan kacheca, Ricky salud manta, educación manta, entonces paikuna ya querinan con Ricky antes posible Ricky hampitap shayari chenkanko mana solamente chay rato yachu, ¿no? Entonces chay pagme Ricky o iniciativa hasta presenta Shellaneta, entonces chay piña como presidente de la comisión ya Ricky no encabeza shane chay Ricky manan liping país sino que Ricky kashan alto andinap chekmins may pichos kashan puno llakta Ricky pallakta kashan Huancavelica Cusco Ayacucho Ricky chay suna kuna Ricky más que todo Ricky que casa con bashakta chay kuna Ricky chayarin entonces chay kuna pagmin más importante kan chay pen presidencia como presidenta y kashan tagme Ricky participación como también me saben ya Ricky como directivo kashan presidente de pueblos andinos, ¿no? Entonces ya está Ricky Verónica Mendoza Pipes congresista chay 15 no caigo presidencia y chay comisión entonces ojalá cha que Ricky ministro kuna pai kuna Ricky igual por ahí con canco anticipadamente pai kuna observar en canco y pensar en canco que alguien ya na parico y ganampa, ¿no? Entonces chay no caigo tan carizasco y chay manta parla sahwashkata seguramente y ya comienza y cuña ya chay mesata y entonces pai kuna van junto tierras para rimar ya sahkota chay me encasha, ¿no? Más que todo no avance y ya también último con Enrique que semana pasada ya tan Enrique ashkata rimaris pankalan chunka 15 y alcalde hamurin puno ya tamanta hinas Enrique parlarin como hay pitch con Enrique sin chita que para chayarin entonces chay Enrique kalan yachtata Enrique uno aparipun entonces manan chay pips anticipadamente pips parlar callantacho entonces chay Enrique no caigo pues rimarilay ko tam Enrique cachun región puno pache
entero happy que como quechuas aymaras kaykucheqa ari apoyo kaychu no kaykupa anticipadamente mana chay ratullecho en españnico, entonces emergencia regional a nivel la región Puno, en chaypin declaracun, entonces chaypi tajme que solamente presupuesto tan que con corewan kucheqa pisillata 3.000 millones ni kuchek mana ashkachu mana ima sapa provincia tarachek ashkatakashan 109 distritos 13 provincias, entonces pues mana que chekanta alcanzancho, ¿no? Entonces cheya kirikuna cheikonatan más que todo por erishani y como mujer indígena cheka que comunidad campesina manta por erimuni cheka ashkayakiwan y como dirigente hina qawarerqani yakikunata ashkata remarqani seguramente y chay compromiso que yuarispa por Richane, ¿no? Congreso allí mi congresista kunan ya castellano que parlarizo y algunas iniciativas que además de la ley de consulta previa que ya salió, está pendiente el reglamento que está un poco dificultándose el proceso. Hay algunos temas también muy centrales, neurálgicos para los derechos de las mujeres. En ese campo, por ejemplo, está este tema de la alternancia, ¿no? Para la participación política de las mujeres. ¿Qué piensa al respecto? Bueno, creo que esta iniciativa también ha sido en la Comisión de las Mujeres, en donde hemos trabajado también fuertemente la alternancia. Creo que ya está en el proyecto de ley, iniciativa que hemos presentado y ya está en el camino. Solamente faltarían en donde nosotros cómo nos vamos a desenvolver, ¿no? En cada una, en nuestras provincias, en nuestros distritos, principalmente mujeres, ¿no? Y para llegar a ese nivel en donde participación política, en donde las mujeres debemos estar en todo momento preparado para hacernos respetar esta alternancia. Y muchas veces también tenemos este espacio, pero sin embargo hay veces nos dejamos, no participamos junto con los varones y hay veces, muchas veces decimos que nos están marginando y hay veces también nos falta esa iniciativa de estar, ¿no? Hay que junto fortalecer con ellos. a las mujeres. Entonces, bueno, creo que ha sido importante en donde hemos tocado alternancia, porque como que las mujeres estábamos solamente 30%, pero sin embargo ahora que mejor, ¿no? Claro, pero para eso tenemos que prepararnos, ¿no? De este sector de las comunidades, muchas veces decimos de que uno tiene que ser de la universidad, uno que tiene que ser con superioridad, todo dicen, ¿no? Pero sin embargo para mí es lo más importante en donde las mujeres, campo y la ciudad, tenemos que estar en la altura donde como también las comunidades se encuentran, ¿no? Y como las mamás nos estamos pasando, ¿no? El frío, el hambre, hay muchas veces eso nadie se da cuenta, ¿no? Y teóricamente ven desde arriba, pero así en práctico muchas veces no lo toman. Entonces creo que con esta experiencia que yo lo que estoy viviendo, que tenemos que prepararnos, ¿no? Y para mí es la universidad, es esta formación de talleres, escuelas, ¿no? Y encuentros que debemos hacer las mujeres. Sí, hay otro tema también muy central para el asunto de los derechos de las mujeres. Por ejemplo, en el tema de a causa de una violación, muchas mujeres resultan embarazadas como producto de la violación. Entonces, que se pueda despenalizar el aborto por embarazo por violación. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, creo que nosotros ciertamente en todo momento tenemos que apoyarnos, darnos, ¿no? Reflexión en donde hay muchas veces por miedo o si no, hay veces que me dirá la gente, muchas mujeres a veces nos callamos nomás, ¿no? Y a veces eso afecta a muchos. Pero sin embargo, ahora que creo que también hay una iniciativa que es lo que estamos hablando, ojalá sea eso, creo que estamos para apoyarnos, no podemos dejarnos porque las mujeres también tenemos nuestro deber y derecho para hacernos respetar, en donde ya creo que todo este maltrato hemos pasado tiempo. Ahora es cuando lo que tenemos que hacernos respetar, todos tenemos que respaldarnos, ¿no? Y
y eso creo que es también tema más importante en donde para reflexionarnos y también de hacernos conocer desde el sector de todos los sectores, ¿no? Y porque hay veces, muchas veces hablamos capital, la provincia, porque más allá de las comunidades, de los distritos, poco todavía llegan, ¿no? Y claro, hay maltrato, hay sufrimiento más, ¿no? Que todo. Así sí. Es. Bien, congresista, esperamos tenerla en una siguiente oportunidad para seguir hablando sobre todo su quehacer en el Congreso. Muchas gracias por su presencia, pese a la hora. Gracias. Muchas gracias. Regresamos en el siguiente segmento. Wilfredo Pedraza señaló que Antauro Humala estaba incontrolable y era necesario su traslado, mientras Leonardo Caparrós afirmó que el cambio le quita autoridad al INPE y es señal de que el Poder Ejecutivo acepta que no pudo manejar al hermano del presidente. Que cumplan. Ministro del Ambiente Manuel Pulgar Vidal rechazó demandas de minera Do Herrán y reiteró que el gobierno exigirá el cumplimiento de sus obligaciones ambientales. Cuenta regresiva. Viceministro de Gestión Ambiental afirmó que el peritaje internacional de Conga saldrá en la primera mitad de abril, pero después de Semana Santa. Luego, el Estado emitirá una posición acerca del dictamen. Crecida del río Amazonas deja cerca de 20.000 damnificados en Loreto, según Defensa Civil. Cenami indicó que el Amazonas se encuentra a 6 centímetros de su máximo histórico. Firma brasileña Odebrecht comprará el 49% de acciones restantes del gasoducto sur andino. Con esto, la firma brasilera se convertirá en accionista mayoritaria del ducto de más de 1.000 kilómetros que se extenderá desde Cusco hasta Arequipa. Las FARC entregaron a 10 militares y policías secuestrados en 1998 y 1999 a una misión internacional de la Cruz Roja. Cientos de civiles permanecen secuestrados. A 30 años del inicio de la Guerra de las Malvinas, la presidenta Cristina Fernández reivindicó la soberanía argentina sobre las islas. La UNASUR reafirmó su apoyo, mientras manifestantes protestaron frente a la Embajada Británica en Buenos Aires. 7 personas fallecieron y otras 3 resultaron heridas hoy en un tiroteo en una universidad de Oakland, en California. Un hombre coreano es el principal sospechoso del ataque y ya habría sido detenido. Son rumores. Research in Motion descartó que el BlackBerry abandone el mercado de consumo, pese a los pobres resultados del último año. A 18 años de su fallecimiento, la Galería Morrison Hotel de Nueva York presentará desde el próximo 5 de abril las últimas fotos de Kurt Cobain, tomadas por el fotógrafo Jesse Froman. Bueno, terminamos nuestro programa de hoy, nos despedimos, Lisbeth también. Sí, Ana María, se fue la hora volando. Se fue la hora volando, muy simpática la congresista, y para venir la verdad que hay que agradecerle porque es un esfuerzo. Sí. Escríbanos sus sugerencias, comentarios a nuestro correo /manuela.org.pe o el blog /mujeres.lamula.pe. Y bueno, cualquier comentario bienvenido, ¿no? Nos vemos el próximo lunes. Sí, el próximo, critíquenos también, no tenemos problema. Aprenderemos. Gracias, hasta el próximo lunes. Chao.